Guayaquil, que nos va a regalar sesión de Poder versus Autoridad. Así que Roberto, bienvenido, muchas gracias por tu participación. Y antes de empezar la sesión, Jaime Tuxio nos va a regalar una oración. Jaime, ¿nos apoyas con la oración inicial? Encantado, Rafa. Aprovecho para saludar a Roberto, que tuvimos la suerte de tenerlo acá en el Congreso de Lima, con su señora esposa. Así que, Roberto, un fuerte abrazo y cariñoso para ti. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Sí, algunas caras conocidas también que estoy encontrando en este grupo. Qué bueno, qué gusto verte, de verdad que sí. Bueno, vamos, gracias. Vamos a dar la oración de San Francisco de Asís, que una vez la trabajamos, la leímos en una reunión de CIDES en comité ejecutivo. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Y donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Porque dando es que se recibe. Perdonando es que se es perdonado. Muriendo, que se resucita a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy bien. Roberto, todo tuyo. Bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Necesito que me habilites para poder compartir. Está habilitado, Roberto. Iván, ya te habilitó, Roberto. No, tienes que tú dejar de compartir para que yo pueda compartir. Ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Roberto. Muy bien, perfecto. Listo. Bueno, estoy acá por la invitación que me hiciera mi amigo Samuel Castro, ecuatoriano peruano, que vive actualmente en el Perú, pues, y que como creo que todos saben, pues él es un guayaquileño de cepa, guayaquileño madera de guerrero. Me invitó hace un par de meses, me parece que fue hace 2 meses, para dar esta charla. Realmente no sé por qué lo hizo, pero bueno, pensó en mí. No soy un erudito en el tema, me ha tocado un poco estudiar el tema, pero lo encontré sumamente interesante. Bueno, quisiera brevemente pues contar quién soy yo, ¿no? Esa es mi familia, les presento a mi familia. Mi esposa Sarita, tengo 4 hijos, uno de 24 años, otro de 21 años, mi nena que tiene 18 años, aunque no parece, la chiquitita, y tengo un hijo de 14 años que está en el colegio. Entonces tengo 2 universitarios, una recién por comenzar la universidad y un hijo todavía de colegio. Y les presento también a mi segunda familia, que es la familia de Carbono Neutral. ¿Qué es Carbono Neutral? Es una empresa de consultoría y asesoría en temas medioambientales, de gestión de cambio climático y de gestión del medio ambiente. Sobre todo trabajamos con muchas empresas a lidiar los temas de cumplimiento normativo ambiental, normas ISO, huella de carbono, etc. Un equipo pequeño, joven, pero muy fructífero. Son gente que ha trabajado conmigo, está trabajando conmigo desde hace 3 o 4 años, ¿no? Lo llamo familia porque realmente así nos consideramos. Tuve la bendición del año pasado, en el mes de septiembre, de poder bendecir un santuario trabajo, tarea y misión en mis oficinas en Carbono Neutral. Ahí está el padre Pablo Gajardo haciendo la bendición. Y lo que está firmando mi esposa a la derecha es un acta de unos nuevos estatutos que he firmado simbólicamente en Carbono Neutral, donde la mater, nuestra madre, es la accionista mayoritaria de mi empresa. Ella es la gran jefa. Ella es a quien, digamos, he puesto todas mis intenciones y todo mi esfuerzo para que esta empresa realmente brinda frutos, no solamente de bienestar económico, trabajo para algunas personas,
sino también llegar a las personas que trabajan conmigo y un poco ser ese referente, esa persona que pueda ser para ellos también un padre, ¿sí? Bueno, acá estamos en la sala de sesiones, atrás pues se puede ver al Santuario Trabajo. Santuario Trabajo que lo trabajamos entre todos los miembros de Carbono Neutral. Fue una preparación que tuvimos con Luis Carlos Mosato, probablemente todos lo conocen a Luis Carlos. Luis Carlos es un coach que nos está asesorando a 4 empresas de la ciudad de Guayaquil. Nosotros lo conocimos a Luis Carlos allá en Lima, justamente, en el congreso que hubo en Lima en el año 2018 o 19, ahora mismo no sé si me corrigen cuál fecha fue, en noviembre. Y con él empezamos a trabajar justo unos meses después en todo lo que tiene que ver con un programa de desarrollo humano. Todas las empresas shonstatianas, tamaños pequeños, medianos, no muy grandes, de diferentes tipos. Hay una empresa consultora como la mía, una empresa constructora como de los Matrimonio Muñoz, una empresa de telecomunicaciones como que es la de Héctor Vaquerizo, y una empresa de trabajos para la agroindustria. Ellos hacen equipos y diseñan y construyen maquinaria para la agroindustria. Entonces, el equipo es bien diverso, pero realmente fue un trabajo muy fructífero. Nos pusimos el año pasado, justamente por el mes de abril, mayo, en que todos íbamos a trabajar en sacar nuestro santuario trabajo, y ahí lo tenemos. Bueno, nada más terminar esta primera parte introductoria diciendo que pues Carbono Neutral, que es una compañía que es de mi propiedad, de propiedad de mi familia, es una empresa de consultoría y asesoría especializada en gestión ambiental, cambio climático y sostenibilidad. Entonces, como les decía hace un momento, pues hago trabajos de temas de impactos de cuestiones de impactos ambientales, regulatorios ambientales, obtenemos permisos ambientales, licencias, registros ambientales, hacemos seguimiento, control, seguimiento a todas las... somos una auditora de tercera parte para el cumplimiento de los controles y seguimientos que piden las normativas ambientales en el país. Desde hace 3 años aproximadamente también estamos en los temas de huella de carbono, cálculos de huella de carbono, y desde el año pasado el Ecuador mediante un acuerdo ministerial se estableció un programa de incentivo para las empresas para que puedan calcular su huella de carbono. Bueno, luego de esta breve introducción de quién soy yo, ahora sí, ¿para qué vinimos? Quisiera en un primer momento, pues, establecer cuáles son las diferencias entre poder y autoridad. Parto diciendo que el poder es una capacidad, ¿sí? Y la autoridad es una habilidad. El poder puede adquirirse, ¿no, verdad? Mediante un decreto, un documento. La autoridad, en cambio, depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros. O sea, partimos del hecho de que no es lo mismo. Muchas personas lo pueden llegar a confundir, pero son conceptos diferentes. Poder, entonces, es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Poder viene del latín potere, que a su vez tiene la raíz indoeuropea poti, que significa dueño o amo. Por el contrario, autoridad es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. La autoridad viene del latín autocritas, que significa aumentar algo, hacer progresar alguna cosa. Entonces, de ahí el concepto, desde el concepto, pues, de que si hacemos progresar algo, si hacemos progresar a una persona, indudablemente estamos influyendo en esa persona, influyendo positivamente. Para Max Weber, la autoridad es el ejercicio del poder delegado por la comunidad, en tanto uso público de la razón en aquellos que considera capaces de interpretar su voluntad y realizar lo que conviene para el bien común, con base a un uso racional, reflexivo del poder. Bueno, Max Weber tiene esta definición en donde combina de alguna forma pues los conceptos de poder y autoridad
Pero lo importante es que la autoridad está influenciando a estas personas a través de de un bien común, que sea capaz la autoridad de interpretar esa voluntad y que sea en base a un uso racional reflexivo, no antojadizo del poder. Bueno, en tipos de poder, decíamos en la definición, por un lado, pues el poder es la capacidad para subordinar a otros. Por el contrario, la autoridad es la habilidad para influir en otros sin subordinarlos, ¿no? Entonces, en los tipos tenemos el poder coercitivo, recompensa, legitimidad, experto, referente, poder informativo. Y en cuanto a la autoridad, algunos autores mencionan, pues hay una autoridad formal, una autoridad operativa y una autoridad por aceptación. Entonces, a las finales de la década de los años 90, los psicólogos sociales John French y Berman Raven descubrieron 5 formas de poder y después añadieron una categoría adicional. Y en este momento esa definición de estos 2 psicólogos sociales abarca 6 tipos de poder. Lo vamos a pasar rápidamente porque yo quiero concentrarme y la charla realmente se va a concentrar en lo que es la autoridad y un poco la autoridad bajo la pedagogía del padre José Kentel, la pedagogía kenteniana. Entonces, el poder coercitivo se ejerce desde la amenaza y el miedo. Se busca que las personas ejecuten acciones aun cuando sean contrarias a sus valores. Ejemplo, hacerles peticiones a los empleados bajo la amenaza de que perderán su empleo si no cumplen dicha orden. Y en los regímenes dictatoriales, por ejemplo, asistir a un encuentro político o votar por un candidato en particular para evitar represalias, ¿no? Luego tenemos el poder de recompensa. Se ejerce al generar un intercambio, que puede ser este intercambio positivo. Si se logran los resultados de venta esperados, el empleado ganará un viaje, una comisión, un bono. O es negativo si un empleado rompe algún producto, se le descuenta de su salario. Entonces ahí estamos ejerciendo un poder de recompensa que puede ser tanto positivo o negativo. El poder de legitimidad se obtiene después de haber sido designado o elegido para ejercerlo. Puede ser hecha por una persona o grupo de personas o instituciones. La reina de Inglaterra tiene el poder legítimo de la monarquía porque le fue otorgado según las normas que correspondían a tal fin. Los presidentes electos en votaciones populares tienen un poder de legitimidad, es legítimo, ha sido designado, ha sido elegido para ejercer, digamos, ese poder. El poder de experto se basa en la experticia o dominio de alguna habilidad específica y ese dominio de esta habilidad le permite influir en otros. Por ejemplo, en una organización que está haciendo su transición hacia el mundo digital, los expertos en tecnología influirán definitivamente en las decisiones relevantes en ese ámbito. Pensemos en todos estos gurús de la tecnología, el poder que pueden ejercer a través de todo esto, esas transiciones ecológicas, todo esto que se nos viene, digamos, el metaverso, etcétera, ¿no? Poder de referente se ejerce desde grupos de individuos que comparten los mismos intereses. Esta persona puede influir en el colectivo, ya que lo consideran un modelo a seguir y por tanto los subordinados intentarán emular sus pasos. Y el poder informativo es un poder que se refiere a esta capacidad de influir, manipular o coaccionar a otros desde el manejo de información sensible. Este poder lo tienen los medios de comunicación como una institución con alta influencia en el colectivo, ¿no? Pensemos en cada vez cómo los medios de comunicación manejan este poder, ¿no? Con el acceso a la tecnología, cualquier individuo puede ejercer este tipo de poder que es transitorio, porque depende de quién maneje más información sobre una situación. Pensemos en los influencers, estos referentes de redes sociales, ¿no? Que acceden a la tecnología y ejercen este tipo de poder. En una organización, el personal de confianza suele tener este poder, el de personal de confianza de los directivos, ¿no? De los dueños. Manejan información que es desconocida por el resto de los empleados. Entonces, pueden ejercer este poder basado en la información privilegiada que tienen. En cuanto
a los tipos de autoridad, ¿no? Según este autor Max Weber. Distinguía 3 tipos ideales de autoridad. La legal racional, que constituye la forma explícita del derecho a dictar órdenes y que éstas sean obedecidas, en virtud de la ocupación de un cargo dentro de un sistema de normas deliberadamente estructuradas que establecen derechos y deberes. La autoridad tradicional existe cuando una persona, o un rey o un jefe tribal, por ejemplo, ocupa una posición superior de mando, de acuerdo a una tradición de larga data, y es obedecida porque todos aceptan el carácter sagrado de esa tradición. O sea, no hay, es algo que de alguna forma también es una tradición, viene ejercida por alguien que lo ha adquirido por una tradición. Luego viene la autoridad carismática, y aquí pues hay que poner un poco, esto ya un poco viene ya a centrarnos en lo que queremos hablar en esta noche, ¿no? Constituye una extensión del significado de la palabra griega charisma, en donde el don de la gracia divina, que aparece en el Nuevo Testamento, significa aquella autoridad basada en la posesión de cualidades personales excepcionales que ocasionen que una persona sea aceptada como líder. Puede tratarse de virtudes piadosas que conceden a su poseedor una autoridad religiosa, o de cualidades como el heroísmo, la capacidad intelectual o la elocuencia, que despiertan una devoción leal en la guerra, en la política o en cualquier otra actividad. A la autoridad carismática le reconocen el carácter extranormal, como elegido, o de su heroísmo, de su santidad o ejemplaridad. Y concordante con ello, el reconocimiento de las ordenaciones emanadas de estas personas que son elegidas. Esta autoridad, en la definición de Max Weber, la autoridad carismática. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Sí, Roberto. Poder y autoridad. Sí, yo tenía una consulta. La mezcla de los dos. ¿Se puede tener poder sin autoridad? ¿Se puede tener autoridad sin poder? ¿Se puede tener autoridad sin poder? Sí. Y se puede tener poder sin autoridad. Bueno, el poder sí te implica una autoridad, ¿sí? Pero tal vez una autoridad, digamos, a ver, puede ser que no la puedas conquistar, pero eventualmente en principio sí la tienes, pero ya depende del ser humano, del individuo, cómo puede manejar ese poder y puede convertirse en un líder carismático que pueda ganar esa habilidad de poder influir en las personas, ¿sí? Ya un poco depende del individuo. De acuerdo. Gracias, Roberto. Hablar de autoridad en términos de obediencia y de legitimidad no es acertado, aunque eso sí pone de manifiesto el estrecho vínculo existente entre la autoridad y el poder, así como la consiguiente tendencia a confundirse. De acuerdo con García Pelayo, debería defenderse que la autoridad se da cuando se sigue a otro o el criterio de otro por el crédito que éste ofrece en virtud de ofrecer un grado eminente y demostrado cualidades excepcionales de orden espiritual, moral o intelectual. Sí, puedes tener poder, pero no serás una autoridad hasta que no tengas esas cualidades que te permitan ser ese líder que pueda transformar a otros, que te puedan seguir por esas cualidades que tienes. La relación de autoridad transmite de un modo especialmente fuerte la idea de que el destinatario reconoce en alguien ciertas cualidades en virtud de las cuales acepta como razones para sus propias acciones las directrices emanadas de esa persona o institución. O sea, es capaz de que lo puedan seguir. Y adecuada su conducta a ellas porque emanan de ella, al margen del contenido de estas directrices. Simplemente porque eres una autoridad, puedes tener influencia sobre otros, y solamente porque tú lo dices, porque te has ganado esa habilidad, digamos, de ser un referente, puedes hacer que estas personas cumplan esas directrices que tú tienes, la directriz que tú emanas. Vamos a ver un corto video donde se trata un poco con ejemplos de explicar estas diferencias.
No se escucha. No se está escuchando. No te escucha, Roberto. Hay una opción ahí para, desde tú que Perdón, estás sí. compartiendo, ponerle compartir sonido. Ajá. ¿Y lo puedo hacer ahora? Ya está. Sí, comparte sonido desde tu máquina. Comparto sonido desde mi máquina. ¿Y eso está en alguna opción opción acá del Zoom? Sí, te va a salir en la parte de arriba del menú este que aparece cuando compartes. Ajá. En la esquina derecha, 3 puntitos, y por ahí hay ver Share Sound si es que lo tienes en inglés. Share Sound. No, solamente puse Share Sound y ya. Ya, ahora dale play a ver. A ver. Dos conceptos que se viven de... ¿Se escucha? No se escucha. Sí, ya se escucha. Sí, Retrocédelo ya más se bien escuchó. para poderlo escuchar desde el principio. Perfecto. Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 Segundos Centro Católica con Sandra Ricardo, profesora e investigadora de esta casa de estudios. Sandra, a ver, en una empresa, ¿se puede distinguir el poder de la autoridad? Sí, completamente son dos conceptos que se viven desde dos lugares diferentes, ¿no? La propuesta es la siguiente: cuando una persona la contratan, le asignan funciones, responsabilidades y le otorgan un poder para contratar, para decidir, un poder para gestionar dinero, gestionar procesos, etcétera. Eso viene con el cargo. Pero el concepto más profundo desde toda esta propuesta emocional es el concepto de autoridad. Y desde el punto de vista que seamos una autoridad para el otro. ¿Qué es ser una autoridad? Que no tiene que ver con un comportamiento en particular donde tú hagas cosas para mí. La autoridad tiene que ver con credibilidad, tiene que ver con capacidad de admiración, tiene que ver con seguimiento, con inspiración. Es decir, actualmente me permito tocar un tema que está muy en boga en Perú, que es su clasificación al mundial. Hoy en día su técnico es una autoridad en lo que hace. La gente cree en lo que está haciendo y cómo está conduciendo el equipo del país. Entonces la autoridad es algo que el otro nos otorga a partir de nuestros resultados. Ahora, excelente tema, Sandra. A ver, hablamos de un hombre, Gareca, que tiene, no sé si la gente se ha dado cuenta, 98% de aceptación de acuerdo a una encuesta. Yo le pregunto a la gente por la religión que profesa y no llega a 98% la que tiene más. ¿Qué características le ves tú a él? ¿Él encaja perfectamente en esta descripción que tú has dicho? Ya más que características, lo que observa es resultados. La autoridad está basada en el resultado más allá del comportamiento. Eso es lo primero, resultados. Lo primero es resultados. La autoridad se gana con resultados a través del ejemplo. Entonces, él ha dado un ejemplo que empezó con un equipo que no obtenía unos resultados que se esperaban, hubo como un declive, una emocionalidad baja hacia el equipo y él simplemente continuó con su estrategia que debía tener diseñada previamente y la mantuvo, la sostuvo y la estrategia empezó a funcionarle. Al momento en que le empieza a funcionar, ya todo el mundo lo ve como una autoridad, sabe lo que está haciendo. Entonces cuando yo estoy con alguien que sabe lo que está haciendo, más allá del título, más allá del cargo, para mí es inspirador, para mí me dan ganas de seguir a la persona. Y de eso se trata a nivel de liderazgo. El poder va y viene de acuerdo a tu cargo. La autoridad permanece. La autoridad que este entrenador ha ganado en esta experiencia, nadie se la quita ya. Ya le pertenecen solo a él. Bueno, la autoridad para el padre José Kentenich. He tomado, para esta parte de la charla, he tomado información de este libro, que se llama ¿Qué autoridad queremos, qué autoridad necesitamos? El nuevo Patris. Me lo ha prestado Samuel, así que pronto se lo tengo que devolver, así que se lo pueden pedir a Samuel si están interesados. ¿Ah? Muy buen libro. Hay una serie de textos sobre autoridad a la luz del pensamiento kentechiano. La concepción de autoridad para el padre José Kentenich. El punto de partida es sumamente original a la vez que sencillo. La autoridad humana debe imitar la autoridad de Dios, raíz y fundamento de toda autoridad humana, cuyo fin y actuar están siempre motivados por el amor. De allí nace una autoridad con rasgos paternales, ejercida a partir de una autoridad interior,
libremente aceptada y que conduce a la libertad. Por vivir los dramas de la Europa de su época, el padre Kente, también en el campo de concentración de Dachau, el tema de la autoridad lo preocupa y lo motiva personalmente. Como fundador se desenvuelve en dos dimensiones. Por una parte, una confrontación reflexiva y vital con los grandes temas y situaciones de en ese momento del presente. Y por otra, ese trabajo como gestor de vida y fundador de comunidades. El padre Kenten cuenta para esta tarea con una capacidad que le ayuda especialmente a presentar respuestas en este campo. Su personalidad tiene una marcada inclinación a buscar y proponer la raíz ontológica de las cosas, y él posee notables rasgos de carácter pedagógico, entre otros su marcado interés por la vida, por los caminos que ella sigue en su crecimiento y para las posibles formas de apoyar su desarrollo. A continuación, un video del padre Rafael Fernández que nos explica la autoridad bajo la óptica del padre José Kenten. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestras reflexiones. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, Roberto, sí se escucha. Y esta vez quisiera comentar con ustedes o profundizar con ustedes algo sobre la autoridad. Ya hablamos la vez anterior algo de esto, pero es un tema muy central. Piensen ustedes que el padre Kentenich desde su niñez tuvo problemas con la autoridad. O sea, todos conocemos la historia, su relación con su padre, y después, estando en la comunidad de los padres palotinos como seminaristas, cuando quieren que no siga en la comunidad porque había contradicho o dejado callado de alguna manera a un profesor con unas explicaciones respecto a una temática determinada. Y después, bueno, dando un salto, ¿no es cierto?, el problema con el nazismo, él va al campo de concentración porque por alguna cosa, ¿no es cierto?, no estaba de acuerdo con la autoridad de Hitler, ni mucho menos. Era alguien opuesto al régimen dictatorial. Y después, todo lo que sabemos y que se ha ventilado últimamente, el problema con la autoridad del Santo Oficio. Fíjense que en ese contexto, el padre Kentenich, desde el inicio prácticamente, tiene claro: yo tengo que encarnar y ejercer otro modo, de otra forma, la autoridad. No justamente como él la había padecido en muchos casos, sino que otra manera de ejercer la autoridad. Y esto lo comento brevemente con ustedes porque creo que es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Normalmente poseemos algún tipo de autoridad y la gran pregunta es no si tiene que haber autoridad, porque no hay ningún gremio, ninguna comunidad que pueda existir sin autoridad. La pregunta es cómo la concibo y la ejerzo, esa autoridad. Lo primario para el padre Kentenich es tener autoridad moral. O sea, él mismo exigirse en su autoformación a ser una persona que dé confianza, que tenga autoridad moral. O sea, que no diga una cosa y haga otra cosa por su lado, digamos. O sea, personas de una pieza, confiables. Eso era lo primario. Y lo segundo era: lo importante son los demás, las personas a las cuales sirvo yo. Lo importante para la autoridad no es su propio provecho, sino que el provecho de los suyos. Y en este sentido, el padre Kentenich es radical, como lo presenta además el Señor. No he venido a ser servido, sino que a servir.
Así lo conocimos nosotros, así lo conocieron sus hijos. Él estaba ahí para servir. Más todavía, con una actitud profunda de respeto por los suyos. Porque ellos eran los que merecían toda la atención y la entrega, la ayuda que les podía brindar la autoridad. Fíjense que acá el padre Kentenich fue súper consecuente. O sea, nosotros, decía él, tenemos que sernos dispensables. Que la comunidad pueda funcionar de alguna manera sin que estemos nosotros ahí vigilando si cumplen o no las órdenes que yo doy. No, no es esa su actitud. Una actitud de profundo respeto y de servicio por los suyos. ¿En qué conciencia? Que a través de ellos también Dios les habla. Nosotros sabemos de más, ¿no es cierto?, que el padre Kentenich siempre se guió por la fe práctica en la divina providencia, que se les manifestaba en las circunstancias y en primer lugar para la autoridad a través de esas personas que tenía a su cargo, para los cuales era autoridad. Leyendo, como decía el padre, el querer de Dios en el alma de los suyos. Piensen en esa plática que dio él cuando cumplió 25 años de sacerdocio. Esa fue la práctica del padre Kentenich. Y algo más. Él siempre quiso que los suyos tuvieran total franqueza con él. Que no se inhibieran ante su presencia o lo que sea. Que dijeran lo que pensaban derechamente en la cara. Hay un hecho que a lo mejor lo han escuchado ustedes alguna vez de parte mía, porque para mí me impresionó mucho el padre Günther Pohl, uno de los grandes de la segunda generación en el fondo. Le dijo al padre una vez: mire, yo a veces me siento un poco cohibido porque pienso otra cosa distinta a lo que usted está diciendo, etcétera, etcétera. Y el padre le dice: mire, así son las personas con las cuales yo quiero y puedo trabajar. Con esa franqueza. O sea, nosotros teníamos total libertad. No estábamos ahí con miedo o temblor. ¿Qué pensará? No. Podíamos y debíamos, en ese sentido, en el querer del Padre, ser tremendamente francos con la autoridad. Bueno, estas son otras reflexiones en torno a esta crítica de abuso de autoridad del padre Kentenich. Antes de continuar, tal vez para aprovechar el momento, algún comentario o reflexión respecto a estos dos videos y a lo que hemos avanzado hasta el momento. Roberto, por mi lado no tengo ningún comentario, creo que está bastante claro lo que han comentado cada una de las personas. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Continuamos. La autonomía de Dios, la omnipotencia de Dios, partimos de eso, ¿no? El Padre destaca simultáneamente la cercanía de Dios, del Dios providente, con su creación a través de una permanente actividad de conducción. Dios guía y dirige al mundo. Dios conduce al mundo entero hacia una meta que solo Él conoce en detalle. Dios dirige, Dios conduce, Dios actúa. Él no abandona al mundo a sus propias fuerzas. Dios es quien tiene en su mano las riendas del acontecer mundial en su totalidad y también los hilos del acontecer de cada vida individual. Coherente con la plena revelación de Dios en Jesucristo, el credo cristiano afirmó desde un comienzo la omnipotencia divina, uniendo así directamente el surgimiento y la existencia de la creación entera a la realidad del poder de Dios. Dios ha creado todo, la realidad y las personas en ella, con una meta, con un fin. El poder de Dios, es decir, Dios con su poder no solo ha generado y sigue manteniendo su creación, sino la va moviendo, la va conduciendo hacia el
fin que Él mismo le ha dado. El pensamiento entonces del Padre se funda en esta verdad, la omnipotencia de Dios. Ella marca su actividad vitalmente, como lo muestra, por ejemplo, el contenido de las oraciones que redacta para su familia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hacer en este momento esta oración, pero él, a través de sus oraciones, como esta, por ejemplo, en la que ponen en la pantalla, marca pues sentidamente este amor a Dios y a la omnipotencia de Él y cómo Él conduce y Él es dueño de todos y de todas las cosas que pasan en el mundo. Todo movimiento humano tiene su último origen en Dios, doblemente si se encamina al bien, quien le abre caminos para que se libere de toda esclavitud y obre con plena libertad, y así corresponde a su invitación a asociarse a su propia actividad. Hay que invitarlo entonces a Dios. Dios aparece así como el gran conductor de la historia, como el conductor no exclusivo, pero verdadero de toda historia. En esta conducción, Dios emerge también como el supremo legislador. Al crear, le dio el ser a las cosas. Estas llevan en su propio interior, en su naturaleza, las huellas de la voluntad de su autor, del mismo Señor. El Padre Kennedy nos instaba a descubrir en el ser y la interrelación entre los seres una voz y un encargo de la autoridad de Dios. Es la verdad más profunda del movimiento. Las voces, acuérdense, bueno, para los que son shostatianos y posiblemente a los que no son shostatianos, si han escuchado alguna charla sobre las voces del ser, ¿cierto? El alma de toda la actividad sabia de Dios es el amor. Uno de los pilares de la reflexión del Padre Kennedy sobre el actuar de Dios se encuentra en la siguiente reflexión. El motivo fundamental que rige toda actividad conductora de Dios, motivo que ha impulsado a Dios a crear al mundo, a gobernarlo, a conducirlo, a salvarlo, motivo que es la razón última de todas las razones en Dios, es el amor. El Padre insiste en mostrar cómo la afirmación bíblica, Dios es amor, toca el núcleo de la revelación y manifiesta por eso uno de los aspectos centrales de la vida y el mensaje de Jesucristo. La fe en el amor de Dios, con todos los rasgos que Cristo nos manifiesta, nos permite entender el alma que anima todos sus designios y toda su actividad respecto al hombre y a la creación entera. El Padre hablaba de una ley que llegó a ser clásica en él, la denominaba ley fundamental del amor. Dios realiza todo por amor, mediante el amor y para el amor. La explica así: Dios hace todo por amor a través del amor para el amor, es decir, hace todo por el motivo principal del amor, que es tan fuerte que moviliza todas las demás cualidades divinas y las pone a su servicio. También, por supuesto, la justicia y la omnipotencia. Detrás de todo lo que hace se puede percibir la existencia de un movimiento de amor bien palpable, que tiende a alcanzar una perfecta unión de amor con el hombre. La autoridad humana. Bajamos de lo divino a lo humano. El pensamiento del Padre nos ha llevado a mirar a Dios como aquel que es autoridad en el sentido más pleno de la palabra, como aquel que realmente posee poder, con capacidad de conducir y educar. Hay que destacar también su más firme voluntad de hacer participar al hombre de esta realidad suya. El Padre insiste: Dios actúa siempre considerando cuidadosamente a las causas segundas libres. Él es y permanece la causa primera. ¿Quién? Dios. Dios es la causa primera que tiene siempre y de manera inconmovible la dirección de todo en su mano, infinita, sabia, bondadosa y poderosa. El hombre, dotado de libertad en el gobierno divino del mundo, es la causa segunda, libremente cooperante. Esto también se puede decir así: Dios es el jefe de obras, absolutamente soberano en su actuar, quien ha diseñado un plan global de todo el acontecer del mundo, un plan de amor, sabiduría y poder. Lo ha hecho desde toda la eternidad. En el transcurso del tiempo busca Él, Dios,
la realización de ese plan hasta en sus menores detalles. En esta realización es el hombre libre, un instrumento en sus manos, en las manos de Dios, dotado de libre movimiento y unido íntimamente en su ser, vida y acción al jefe de la obra, que es Dios. Un corto video para explicar, digamos, qué somos, cómo somos causas segundas. ¿Qué se entiende por causas segundas? Por causas segundas se entienden las criaturas en cuanto éstas dependen instrumentalmente de Dios, causa primera u origen de todo. Existen causas segundas libres, el hombre, y causas segundas inanimadas, el resto de la creación material. La expresión causa segunda está tomada del lexicon aristotélico tomista. El padre Kentenich sostiene que junto a una teología y filosofía de las causas segundas, debe darse también una psicología, espiritualidad y pedagogía de las causas segundas. Schoenstatt se siente especialmente responsable de ello. ¿Alguna pregunta? Roberto, yo entiendo que la causa segunda, entonces acá finalmente somos nosotros, ¿no? Sí, es correcto, Tenemos somos la- nosotros. Causa primera es Dios y nosotros somos instrumentos de Dios. Ujú, claro. Claro, y se entiende pues que Schoenstatt lo que busca pues a este hombre, digamos, darle una prioridad dentro de su pedagogía, digamos, ¿no? Correcto, y que somos instrumentos de Dios y debemos ejercer esa autoridad en función de el plan de Dios. Entonces, Dios quiere a través de nosotros, que somos causas segundas, ser esas autoridades que pueden influir en otros para ser líderes que puedan, para bien, influir en las potencialidades de las personas a las cuales dirigimos. Perfecto. Excelente. Cuando el padre Kentenich habla sobre el ejercicio de la autoridad, se trata de realizar, aquí viene, esto es clave, ¿no? Se trata de realizar siempre la voluntad del Padre de los cielos, saberse y experimentarse siempre dependiente de Dios. ¿Sí? Eso es lo que para nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Debemos sentir sentirnos siempre dependientes de Dios y realizar siempre la voluntad del Padre, ¿no? Para eso, toda actividad humana de conducción, según el padre Kentenich, solo cumple su sentido propio y alcanza los fines que pretende si es entendida y ejercida como un incorporarse a la conducción que Dios mismo realiza, a los fines que Él ha dispuesto y a su estilo de conducir. ¿Sí? Nuevamente, aquí es que somos instrumentos, aquí es que somos esas causas segundas y cómo podemos conducir a los hombres que nos son confiados y para llegar a Dios, para ese plan que tiene Dios para las personas. La relación de la autoridad humana con Dios. La autoridad humana debe estar atenta al querer de Dios respecto a lo que se le ha confiado y tener el centro de gravitación de su vida y sus intereses claramente en Dios y en su voluntad. Su ocupación tiene que ser constantemente una dedicación a las cosas de Dios. Su interés debe estar en sintonía con Él y sus deseos, su búsqueda, un motivo para el frecuente diálogo con Dios. La relación de la autoridad humana con Dios. Orientarse hacia lo que es de Dios hará que quien tiene autoridad sea una persona que vive de la fe, capaz de crear en la acción de Dios y en su voluntad de realización de un plan y dispuesta a cooperar con Él, asumiendo los fines que Dios tiene. De hecho, nadie es reconocido como autoridad si no cree en elevados ideales, es decir, en los proyectos y las metas capaces de realizar las mejores esperanzas de quienes le siguen.
¿no? Será reconocido como tal con mayor plenitud si logra proponer con entusiasmo, con su propio ejemplo y su palabra, el proyecto y los proyectos de Dios para las personas, para las familias, para las comunidades y los pueblos, de la manera más atrayente y plena posible. Justamente este afán de estar unido a Dios y de actuar con Él es lo que debe llegar, según el padre Kentenich, a la autoridad a percibir, a valorar y a integrar en su conducción muy fuertemente todo lo que sucede en la vida de los dirigidos, sus expectativas, sus procesos, sus expresiones propias, sus sufrimientos, su interés en una libre participación, etc. Precisamente por su compromiso con la voluntad del Dios que conduce, debe la autoridad humana entender que su actividad es un servicio desinteresado en la vida ajena de aquellos que nos han confiado. La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Lo expresado ocurre siempre en medio de circunstancias históricas determinadas. Pensando en ellas como voz de Dios en el tiempo, el padre Kentenich animaba a guiar con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. A esto está unida una consecuencia irrenunciable. Quien está constituido en autoridad debe poseer una intensa vida de oración. El padre Kentenich insiste en ello de diferentes maneras, exigiendo a los superiores, bueno, en la vida sacerdotal, un tiempo extra de oración, a meditación, consciente de que gobernar y contemplar son realidades íntimamente unidas. Otro tema muy importante en el pensamiento y la acción del padre Kentenich es el tema del discernimiento. Por ello propone una Roberto, forma de disculpa. avanzar en el... Mande. ¿Te puedo hacer una interrupción, Claro, por una supuesto. consulta? Seguro. Esta autoridad, desde un punto de vista divino y de la pedagogía del padre Kentenich, que te estoy entendiendo, que al final es pues servir a los demás a través de los designios de Dios, necesita también de poder, ¿no? ¿O es que ese servicio a los demás, ejerciendo bien esa autoridad, termina como consecuencia que al final el líder vaya consiguiendo poder? Porque es difícil esa autoridad plena y servicio pleno sin poder, ¿no? ¿O no? O sea, el poder, como decía, como hemos visto y como decía claramente el video que presenté, es dado por una actividad, un decreto, un documento. Viene con tu función y con tu cargo, pero no necesariamente la persona que tiene ese poder por el cargo que ostenta, jefe de compra, jefe de importaciones, gerente general, es una autoridad. Entonces, un poco como yo lo veo, y de aquí puede pues de pronto abrirse un foro de cómo yo veo la autoridad, es que tú te la ganas en función de tus cualidades, de tus resultados, como decían, ¿no? En tu forma de ser, en cómo conduces a tu equipo, cómo eres un líder, que la gente se siente atraída por ti, por lo que tú dices, digamos, y porque has dado resultados, digamos, los atraes, ¿sí? No necesariamente porque tengo el poder, ¿sí? No sé si alguien más quiere comentar. Digamos, este es un tema bien interesante. No sé si alguien más se anima a darnos su opinión al respecto. Yo creo ahí, Roberto, de que en la autoridad, al menos, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Como dice Rafa, de alguna forma sí implica, si es que la obtienes, tener implícitamente poder. Pero depende de cada uno finalmente cómo esa autoridad la guía, porque no sé, pues yo puedo hacer un botín, por decirte, ¿no? Que lo que quiero es
de repente, digamos, no el bien común, sino lo que quiero es pues ambicionar territorios buenos de otro país y me siento como el derecho de invadirlos, entonces ahí pues finalmente esta autoridad que alguna vez pudo tener en el pueblo ruso, porque digamos, él tenía sus encuestas con altos niveles de aceptación, por decirte, ¿no? Entonces, digamos, para mí esa es una distorsión, digamos, digamos, del principio de la autoridad en su esencia, que busca el bien común, ¿no? Y que busca que justamente la gente a su alrededor de este líder se desarrolle, ¿no? Entonces, yo creo que, al menos como yo trato de ejercer la autoridad, porque yo tengo también gente a mi cargo, y también acá, pues, en la casa hay que digamos, que soy el papá de acá en la casa, más bien la trato de ejercer desde otro punto de vista, ¿no? El punto de vista que tú mencionas, buscando que la gente, digamos, primero, que tengas una autoridad moral, que, digamos, tengas que ser bien consecuente entre lo que dices y lo que haces. Segundo, que, digamos, basado en esa autoridad moral y dando el ejemplo, enseñes a la gente a, digamos, desarrollar sus habilidades para que finalmente, pues, tú no seas, pues, el rey del mambo, ¿no? Sino que tú seas, pues, el formador que haga que esas personas, digamos, no dependan de ti al momento de tener que tomar una decisión más adelante o que tú te puedas ir de vacaciones o enfermarte y tu área no pare, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, digamos, yo veo, digamos, este tema de la autoridad más como te digo, ¿no? Y como al menos trato de ejercerla, ¿no? Digamos, sin ser perfecto, pero digamos, por ahí va mi idea de la autoridad desde el punto de vista de cómo una persona con valores cristianos debiera ejercer esta autoridad, ¿no? ¿Pero tú crees que alguien que no tenga el poder puede tener autoridad? O sea, yo creo que, yo sí coincido en que la autoridad se gana, porque inclusive me ha pasado que hay gente que no tiene un poder jerárquico, pero tiene autoridad, o sea, porque, por ejemplo, alguien, por decirte, resulta pues que, digamos, es una persona locuaz, es una persona que dice sus ideas sin mucha, digamos, sin mucho tapujo, ¿no? Sin mucho miedo. Y resulta pues que estas ideas son coherentes, entonces comienza pues a armar un grupo, digamos, como que no oficial, donde finalmente esta persona, digamos, dice sus ideas y tiene varios pues que lo siguen, ¿no? Entonces, yo creo que no necesariamente poder te da autoridad. O sea, digamos, yo No. creo que la autoridad, digamos, más bien es algo que uno va, digamos, construyendo, ¿no? Cada uno de una forma diferente, ¿no? Pero como te decía, yo creo que por mi lado al menos pienso que la autoridad va más por el lado de lo que tú comentas, que propone el padre Kenton, ¿no? Una verdadera autoridad. Y creo, Roberto, que complementando lo que dice Alfredo, se van nutriendo y se van abonando los dos. Me parece que el líder transformacional, el líder trascendental, ya hace 1 o 2 semanas tuvimos una charla también de UNDEC sobre ese tipo de liderazgo. Creo que tiene que tener los dos, necesita tener autoridad y también necesita tener poder. Y yo la semana pasada estaba viendo por segunda vez el documental sobre Tiger Woods, ¿no? Probablemente el mayor golfista de la historia, y en su momento fue muy transformacional y muy trascendental para el deporte mundial en general, ¿no? Porque lo hizo mucho más, o sea, lo hizo mucho más equitativo, mucho más democrático. Sin embargo, y yendo en línea con lo que dice Alfredo, cuando se le desmorona toda la autoridad moral, ya no siguió teniendo el impacto que tenía en el mundo. Probablemente Tiger siga teniendo poder, ¿no? Pero ya no tiene autoridad, entonces ya no tiene el impacto que tenía antes y ya por lo tanto ya no lo siguen como antes. Entonces yo creo que hay que siempre ver los dos, porque me parece que se nutren y se van construyendo en paralelo para poder impactar en los demás, ¿no? Creo que José quiere decir algo, tiene la mano alzada. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo creo que en términos muy
voy a decir, comunicacionales, uno puede distinguir algunos elementos de autoridad y de poder, ¿no? Estrictamente, creo que como creyentes sabemos que toda autoridad, y nos lo recuerda nuestro Señor, viene de Dios en el sentido de que hay una autoridad que viene por naturaleza, ¿no? Cuando uno es padre, cuando uno es jefe, cuando uno es, tiene que ejercer justamente un cargo específico, hay una autoridad y evidentemente si hay un poder implícito a la autoridad, ¿no? Yo creo que a veces eh, los grandes revolucionarios contra la iglesia y contra la civilización cristiana, una de las cosas que siempre se han tirado abajo es la autoridad. De la autoridad, desde la autoridad del Estado, bueno, que pasó con la monarquía, la autoridad de la iglesia en función a los sacramentos, ahora están en una guerra brutal con quitarnos la autoridad, por ejemplo, creo que muchos de los que estamos aquí son varones en la familia, por ejemplo. Entonces, creo que hay un discurso bueno y de todo lo que he escuchado me parece muy positivo, que son aspectos, vamos a decir, morales del ejercicio de la autoridad, ¿no? O sea, ¿quién puede ejercer mejor la autoridad? Sí, alguien que tenga valores elevados tiene una posibilidad diferente de ejercer la autoridad, sí, a un nivel sí la podría tener. Hay gente muy buena que es muy mal directivo también, o sea, gente buenísima de una calidad humana impresionante que tiene todo claro, pero que no sabe ejercer la autoridad. Yo puedo ser, creo que todos nosotros conocemos o tenemos gente que es buenísima, incluso como persona, pero que sus hijos no lo obedecen. Entonces, el factor moral es importante, pero hay cosas específicas o deberes específicos que están vinculados a la autoridad. Entonces, cuando uno ejerce autoridad, tiene que saber que evidentemente hay una perspectiva de bien común, que evidentemente tiene que ser eficaz en la autoridad, pero que también implica asumir una serie de deberes que, por ejemplo, la doctrina cristiana nos enseña que, por ejemplo, es corregir al que se equivoca, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas que hay hoy en día con la autoridad es que la autoridad se le ha vinculado, vamos a decir, porque como el igualitarismo es una de las cosas que rompen con el cristianismo, o sea, todos somos iguales, entonces ahora la autoridad más o menos que tiene que ser una persona medio buenagentón, que es buena onda, o sea, que además es eficaz, pero que pucha, que solamente porque como tiene que ejercer ese rol, entonces está por encima, pero solo en el rol. O sea, tenemos un miedo brutal a la verticalidad que es natural, pero que no significa que sea por eso que son los defectos de la autoridad, y eso se enseña el cristianismo en la ética cristiana, siempre lo he enseñado. Hay dos defectos graves de la autoridad, por exceso el autoritarismo y por defecto, que es la debilidad, o sea, no ejercer la autoridad. Entonces, claro, la virtud del que genera autoridad, que yo creo que va en esa línea, primero, naturalmente es importante. Creo que si lo vemos desde una perspectiva todavía, además de la naturaleza, lo vemos desde una perspectiva cristiana, evidentemente la autoridad tiene una función más noble, pero lo que yo creo, digamos, es parte de lo que quiero decir, es que justamente hay una crisis de autoridad enorme porque los que tenemos que ejercer la autoridad, incluso desde nuestras familias, porque papás, no lo hacemos, nos está dando miedo ejercer esa autoridad como Dios manda, voy a ponerlo en esos términos, ¿no? Y entonces estamos como una especie de equilibrismo horizontal, medio bonachón, en el que eso sí es ser más o menos buena gente, ¿no? No sé si me he expresado de manera muy brusca, pero digo, ese es un poco lo que pienso con respecto a esto, ¿no? Sí, bueno, yo diría que la autoridad uno se la gana, ¿no? Y no sé, no estaría tan de acuerdo contigo en que, digamos, por lo que piensen otras personas o por lo que el mundo nos lleve, nosotros tenemos que perder la autoridad en nuestros hogares, en nuestras empresas. Yo creo que ya eso depende de uno, ¿no? De qué es cómo lo quiere, cómo, un poco cómo uno se gana el respeto y esa habilidad de que la gente lo siga, de ser un líder que transforme, ¿no? Entonces, sí, de pronto, también acotando lo que decía, me parece que Alfredo, hay gente que puede tener autoridad, pero no tiene poder.
Y eso está bien, o sea, no necesariamente los dos tienen que ir de la mano. En mi concepto, ¿no? Yo ahí estoy un poco hacia lo que decía Alfredo, creo que en eso no coincidía lo que decía Rafa, que decía que es que alguien con autoridad tiene que tener poder, si no, Es inherente, digamos, ¿no? perdón. O sea, lo que digo me parece que es un tema de enfoque. O sea, técnicamente, o sea, incluso de la doctrina cristiana, el que tiene autoridad tiene poder, pero claro, es que hay que ver cómo se está entendiendo el poder. O sea, pero es inherente. O sea, yo tengo la capacidad de poder hacer algo en función de mi autoridad. Pero sí entiendo a lo que te refieres, Urquizo, Roberto, perdón. Lo que digo es, creo que solo es un tema de términos, pero que al final más o menos ven en la misma línea. La única atingencia que yo hacía es que hay un tema de autoridad que viene por naturaleza. Efectivamente, que será mejor autoridad aquel que sea capaz de ganarse generar un equipo potente o llevar a su familia hacia adelante. O sea, ejercerá mejor la autoridad, ¿no? Pero a eso iba, o sea, que no solamente es un tema de reconocimiento, sino que es implícito a, por ejemplo, ser papá, ser jefe, ser autoridad, ¿no? De acuerdo. No sé, ¿alguien más quisiera opinar? Yo solamente rescatar un poco lo que decía José, porque de hecho con todos estos temas, no sé si ustedes han escuchado de la sociedad del sándwich de jamón, no sé, o digamos, este tema de teoría de la equidad de género, porque de hecho, como dice José, cada vez pues nos quieren, digamos, meter cosas como buenas cuando realmente no son. Entonces, claro, yo entiendo que sí, pues hoy quedas como un malo si tú pues quieres abrir los ojos a tus hijos sobre este tema de equidad de género, o donde quieres luchar contra la mediocridad. Porque si lo dices demasiado fuerte o con unas palabras que no caen bien, entonces pues eres un malo, pues, ¿no? Pero digamos, yo creo que digamos, en eso que comenta José Alonso, que es una realidad, uno tiene que tener sus cosas claras, ¿no? Y simplemente a los hijos o a quien haya que decirle las verdades, se le tiene que decir, obviamente con respeto. Y eso es parte de la, digamos, de la teoría moral, ¿no? Que una persona como líder tendría que reflejar al momento de defender sus valores, ¿no? Porque, digamos, hoy, como tú dijo José Alonso, muchas corrientes atacan a la familia, ¿no? Por ahí decía una canción, ¿no? Por ejemplo, dos hombres de la mano, está bien, pero si uno quiere pensar en el futuro, de la humanidad inclusive. Entonces, digamos, las cosas, yo creo que sí es un temor, digamos, que suceda esto, que te vean como el malo o nos vean como los malos, pero simplemente, pues, los puntos sobre las IES son, ¿no? El hombre es hombre, la mujer es mujer. Y, por dar un ejemplo, esa es una realidad, ¿no? Y se tiene que decir tal cual es, ¿no? Hay gente que no le gustará, pero será su problema, pues, ¿no? Bueno, eso nomás quería comentar. Muy bien, muy bien. Somos un complemento finalmente, ¿no? Hombres y mujeres. Y ejercemos una función indudablemente, cada uno importante dentro de la familia, ¿no? Y somos un complemento. Y así yo creo que debemos vernos. Yo, ese tema de la ideología de género, y yo a veces lo escucho y digo, es que la mujer ha perdido un rol súper importante en la familia muchas veces, ¿no? Porque, digamos, ha salido a trabajar, a superarse, a ser mejor que el hombre, pero ahí está. No siempre puede ser el caso, pero sucede de que flaquea la familia, ¿no? Y bueno, Dios nos ha concebido para poder complementarnos y poder sacar adelante la familia, la educación de los hijos, y ambos tienen un rol importante ahí, ¿no? Sí, pues hay que ejercer esa autoridad, ¿no? Que Dios nos ha dado, no el poder, sino la autoridad, creo yo, en nuestras familias, con nuestros hijos, para poder guiarlos por camino del bien, ¿no? Y hablando claro, sobre aspectos que el mundo, la verdad es que los está llevando a pensar que lo anormal lo hacen ver como normal, ¿no? Es lo normal. Es correcto. Roberto, ¿me permites? Mande. Sí, claro, Sí, Víctor. sí.
Quería hacer una pregunta porque, o sea, es cierto que tenemos el resultado, lo has mencionado, que la autoridad se va ganando por el resultado. Bueno, el resultado es, tienes que tener autoridad o tienes que tener poder para poder tener resultados. O sea, el resultado es un corolario de la autoridad o del poder. O sea, es lo que se va a ir dando. Primero tienes que tener la autoridad o tienes que tener el poder para poder dar el resultado. O sea, Yo añadiría algo, Víctor, la percepción del resultado. Correcto. Que no es exactamente igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. La percepción, totalmente de acuerdo. Y sobre ese esquema, bueno, mi pregunta iba porque, o sea, te la estoy planteando un poco diferente. Hay la autoridad moral, estoy totalmente de acuerdo, la autoridad con valores, estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo, han estado conversando de la autoridad que los valores han cambiado completamente. Hay líderes, como estamos viendo hoy por hoy, y efectivamente creo que uno que está más en la palestra es Putin. Son autoridades cuyos valores, cuyo comportamiento es diferente, pero que tienen mucha autoridad y tienen sus resultados, a pesar de que cómo lo manipulan, los están viendo. El ejemplo, por ejemplo, te iba a preguntar por Correa. Correa es un líder en Ecuador que puede ser igual a Chávez, o líderes que con poder. Transformaron. No, yo creo que no, porque pusiste en la definición de autoridad el carisma. Y Correa y Chávez son líderes extremadamente carismáticos. Y aunque no lo creas, Putin en Rusia es un líder súper carismático, porque esa es la forma como lo ven la gente. Entonces yo creo que todo esto que estamos hablando y lo que estaba mencionando Alfredo, de qué cosa es lo que está pasando con nuestro liderazgo, las tres cosas concuerdo, es que hemos perdido el análisis del entorno, de las circunstancias en las que estamos. Hemos perdido darle valor, importancia a las comunicaciones, a los medios sociales, a cómo se manipula la sociedad y para dónde está yendo la sociedad. Eso tiene poder. Los medios sociales tienen, los medios de información tienen poder. Muchas veces manipulan. Está correcto, pero al final de cuentas, ¿cómo puedes ir contra esa fuerza que es más grande que la fuerza actual que estamos viviendo? O sea, si todo este problema de ideología de género, todos estos cambios que se están dando, no es por autoridad, es por poder. Y al estar dándose esos cambios, y resulta que el escenario es más grande que uno, ¿cómo lo vas a contrarrestar? Y otro problema grave que tenemos, y refuerzas la moral, refuerzas todo eso, es el poder de adaptación. O sea, si tú tienes un grupo de seguidores y no te adaptas al grupo de seguidores, y sobre todo desde el punto de vista social, no vas a tener ni el poder ni la autoridad. Y eso nos está pasando en Perú, nos está pasando, es una realidad absoluta y total. Entonces hay más factores que hay que meter hoy por los mismos sistemas, por el mismo poder comunicacional dentro de la ecuación. Sí. Me dan 10 segundos que tengo que abrirle una puerta a una perrita que está desesperada aquí, que quiere salir a ver a la mamá. Un ratito. Mañana, Rafa, me toca, o sea, justo ahorita me motivó porque, o sea, yo he vivido todas estas cosas, nuevamente lo he conversado siempre en Venezuela, y bueno, por motivos A, B o C no he podido estar. Mañana estoy yendo de vuelta, después de casi 2 años, ¿no? Ah, mira. Y es increíble, o sea, es increíble cómo, o sea, si Chávez reviviera mañana, como está la situación, 80% votaría por Chávez. Claro, te creo, absolutamente. Entonces, ahí hay algo que nos falta. ¿Por qué pasa eso? ¿Por el poder de los medios de comunicación? ¿Por el poder de las redes sociales? Porque no hemos logrado, porque tenemos un pobrísimo trabajo en el tema educativo. La gente por nada, digamos, se convence por cualquier cosa. Cualquier cosa que le ofrecen está bien.
Entonces, eso yo creo que ha influenciado en que estas personas tengan el poder, digamos, y pueda haber un Chávez, un Correa, que tengan mucho poder. Estoy de acuerdo, ¿ah? Plenamente estoy de acuerdo. Si ya está identificado el problema, ¿cómo lo contrarrestas? O sea, si ese es el problema, porque ya lo definiste sumamente claro, ¿cómo lo contrarrestas? Y ese es un poco el punto. Y ese es el pantano en donde estamos atascados. Y ese es un poco el punto que yo quería hacer, Víctor, Roberto, por lo menos desde mi punto de vista, que para ser transformacional, para ser trascendentes, no solo necesitamos autoridad, sino también poder, porque si no, aquellos que terminan teniendo el poder avasallan. Necesitamos. O sea, tu punto de vista es que lo necesitamos, más no lo que necesitamos para ser ¿ah? transformacionales, ya a nivel, digamos, Así es. país. País, José, líderes y más allá de... A poner empresa, a nivel empresa claro, también, por supuesto. Claro. Sí, porque hay un tema que está vinculado también con la autoridad, que es, bueno, ahora estamos hablando, como vamos a decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero hay otro tema que también es la subordinación. O sea, cómo las personas que tienen una autoridad, cómo reaccionamos frente a esa autoridad y cómo la leemos, ¿no? Entonces, esa forma que por lo menos yo le soy franco y se los digo con corazón abierto, y yo empecé con un modelo de autoridad que pensaba que me iba a funcionar a un nivel. No es que haya cambiado totalmente, pero vamos a decir que era un poco más horizontal, ¿no? Pero fue un sacerdote amigo que me hizo abrir los ojos nuevamente y me dijo, oye, no te olvides que tenemos pecado original, ¿no? Que tenemos tendencia al mal. Entonces, y hay una frase que me dijo otro amigo que me parece buenísima. Dice, qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. O sea que muchas veces la decadencia, vamos a decir, de las personas que deberían obedecer, o las que ponen, como decía Víctor, pues si Chávez resucitara de repente el 80% votaría en esa línea, esa generación de dependencia insana que se genera con este tipo de caudillismo. Claro, o sea, en este momento que hay además una crisis de autoridad enorme a todo nivel, en el Perú lo estamos viviendo de manera horrorosa, sí, o sea, yo creo que tenemos un reto enorme de recuperar esos lugares de autoridad, pero claro, nosotros tenemos que estar a la altura de poder ejercerlos de la manera adecuada, ¿no? Que creo que ese es el punto que la realidad ya nos está pidiendo un poco más. Les comparto que, por ejemplo, yo nunca en mi vida pensé meterme en política y ahora estoy en una lista para un distrital de acá de Arequipa, que es Yanaguara. Los que conocen Arequipa conocen, es un distrito pequeño que sales elegido con 2.500 votos. Claro que hay 20 candidatos, ¿no? Pero sales con 2.500 votos, ¿no? Pero yo, y ¿saben cuál es el argumento con el que me convenció Ricardo Ramírez del Villar? Que además que el abuelo, si ustedes se acuerdan de él, ha sido también diputado y todo eso. Claro. Me dijo, si nosotros no entramos, van a entrar los otros y van a seguir llevando esto abajo, ¿no? Entonces, me convenció. Y yo que no pensaba meterme en absoluto, ahora me estoy metiendo. No, les confieso que todavía tímidamente, ¿ah? Pero ya me lo estoy creyendo un poco más. Pero ¿qué es eso? Es que si no se recuperan esos espacios de autoridad y si no estamos listos para eso, ¿no? Si no estamos listos para eso, va a ser muy difícil que podamos tener, entre comillas lo digo, parafraseando el dicho, ¿no? Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Se necesitan buenas autoridades para que se ordene también abajo la cosa un poco más, ¿no? Interesante. Bueno, y la mejor de las suertes. Gracias. Y mencionaste, José, a Chávez y resucitara, pero yo creo que tenemos otro ejemplo más cercano en el Perú, que fue Alan García. Después de haber sido todo lo que tú quieras, volvimos a elegir. Entonces, quiere decir que el carisma es súper importante, ¿no? Fundamental. Total, definitivamente. Ahora, ese carisma no necesariamente es moral, puede ser, o con valores, puede ser totalmente antivalores. Eso ya es un segundo plano, porque no necesariamente agarras el poder con carisma para hacer el bien. Y ese es el grave problema en el que estamos metidos.
Te digo más, Víctor. Si volviera a hacer hoy día la segunda vuelta, tengo mis dudas y cambiarían mucho los porcentajes de También estoy votación. De total. votación acá. Es increíble, sí, la Es verdad. increíble. Hay algo Claro. ahí, algo en la ecuación que no está faltando. Y bueno, yo lo defino como la capacidad del liderazgo, de la autoridad de adaptarse. O sea, estamos encajados y nos ha faltado o nos falta evolucionar hacia una realidad que es diferente. La realidad mundial es diferente. La gente es diferente, las comunicaciones son diferentes, las circunstancias son Si me permites, Roberto. Sí, por favor, Alfredo. Sí, otro Alfredo para complicar la conferencia. Está bien. Este es un tema realmente que da para mucho, ¿no? Y sobre todo en los momentos actuales. El poder te da autoridad o la autoridad te da poder. El poder te da la autoridad, no necesariamente porque uno concede la autoridad, como se ha explicado ahora, ¿no? Si entendí bien. La autoridad sí te da poder, porque yo le concedo autoridad a alguien y en consecuencia le doy poder sobre mí. ¿La autoridad es pasajera? Sí, la autoridad es pasajera según lo que se ha mencionado. La autoridad es de resultados. En consecuencia, cuando no sean resultados, careces de autoridad. Y el ejemplo que han puesto sobre Venezuela, yo recuerdo que leí un libro de Humberto Eco y que mencionaba que en el pasado, a los iletrados, la iglesia y el rey se los peleaba. El rey les regalaba cosas y la iglesia le hablaba de castigos. Entonces, quien lograba convencer a esa gran masa tenía autoridad y en consecuencia poder. Siempre había la pelea entre los reyes y la iglesia. En consecuencia, relevando el comentario sobre Venezuela, la gente le está dando autoridad a un Chávez muerto. Si le está dando autoridad a Chávez, quiere decir que a esa gente le da resultados. Y eso es algo que hay que entenderlo. Le está dando resultados. Al pobre no le interesa qué gobierno está encima. No le interesa si es derecha o izquierda. No le interesa si lo tildan de ignorante o lo tildan de iluso, porque su situación no varía. En el tiempo, su frustración y su pobreza se ha enquistado en ellos, tengo la sensación, y permanecen pobres con independencia del gobierno de turno. En consecuencia, al pobre no le da autoridad a ningún poder del Estado, porque no le brinda resultados. Sin embargo, los discursos fáciles, los discursos contradictorios, como que tenemos en el Perú o Chávez, pone en primer lugar la discusión sobre la pobreza, ¿no? Y de pronto en eso se sienten respaldados, se sienten visualizados, ¿no? Tal vez así se pueda comprender y tal vez así se puedan aplicar políticas de gobierno basados en ese entendimiento, que hay que dar resultados para ganar la autoridad y en consecuencia el voto. En el Perú hay un rechazo clarísimo hacia la derecha o temas liberales y no los culpo. Si bien a nosotros nos ha beneficiado, no necesariamente a todo el mundo. No por eso tenemos que mirar hacia abajo y ignorar, o lo que es peor, insultar a la gente pobre por su voto, ¿no? O sea, yo creo que hay que entender eso y creo que esta conferencia nos da luces sobre eso. Por eso quiero agradecerte, Roberto, la verdad que muy, muy interesante esto de autoridad y poder. Gracias. No, gracias a ti, Alfredo. Gracias a ti. Bueno. Continuamos un poquito más, creo que vamos a terminar pronto. Ya, dice, ¿qué pasó? Se atacó. Concluyendo.
Una comunidad, en nuestro caso, la empresa, necesita una autoridad que coordine y aúne a sus miembros y señale su rumbo. Esa autoridad puede concebirse como una autoridad dictatorial y arbitraria, como una autoridad que no tiene a nadie sobre sí y que por lo tanto puede determinar sin más, según su conveniencia o arbitrio, lo que la comunidad debe hacer. Por ello cuenta con el poder. Ello cuenta con el poder no solo de mandar, sino también de castigar o reprimir las voces que no concuerdan con lo que ella piensa o determina. El polo opuesto a este tipo de autoridad dictatorial es la anarquía, es decir, la ausencia de autoridad. En este caso, en la comunidad no existe una autoridad claramente definida, lo cual genera confusión, descoordinación y tensiones destructoras en su interior. En Schoenstatt afirmamos la necesidad de una autoridad, pero esta no es autotárquica o hegemónica, sino que está sujeta a Dios y por ella a la ley natural. La autoridad además debe guiarse por la forma en que Dios ejerce su autoridad. Lo hemos visto a lo largo de toda esta presentación. Dios no es un dictador. Solo basta con mirar a Cristo, buen pastor, que da su vida por sus ovejas, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Todo el poder de Dios está destinado a vivificar nuestra libertad, a abrirnos posibilidades, a sugerirnos cosas y no a aplastarnos. Es una autoridad fuerte, tiene todo el poder, pero usa ese poder para hacernos crecer. El sentido de la autoridad divina y humana es el servicio a las personas y a la comunidad. Concebir la autoridad simplemente como capacidad de mandar, de dar órdenes y de exigir que estas se cumplan, revela una visión restringida de la autoridad. Para el padre Kentenich, la autoridad es ante nada servicio a la vida, engendrar, cuidar, proteger, fomentar y conducir la vida de los que le han sido confiados. La autoridad humana debe imitar la autoridad de Dios, raíz y fundamento de toda autoridad humana, cuyo fin y actuar están siempre motivados por el amor. De allí nace una autoridad con rasgos paternales, ejercida a partir de una autoridad interior, libremente aceptada y que conduce a la libertad. Bueno, y con eso hemos concluido esta presentación. No sé si tengan algún comentario final. Roberto. Jaime, creo que quiere hablar, me parece. Primero agradecerte por la extraordinaria y brillante disertación y conferencia que nos acabas de dar. Jaime, un minutito. Roberto, una sugerencia, si crees pertinente, puedes dejar de proyectar, así todos prendemos nuestras cámaras y estamos un poquito más conectados. Gracias, Roberto. Perfecto. Sí ha habido público. Sí, claro. Sí. Por supuesto que sí. Muy interesante. No, te decía, Roberto, primero, Jaime, agradecerte, felicitarte. Un tema creo que faltó cuando hablabas de tu familia, veo que todos son de Barcelona, ¿no? Definitivamente. No, momento, esa es la camiseta de la selección del Ecuador, por favor. De Ecuador. Yo soy emelexista, no te confundas. No, perdón, disculpa, esa es la camiseta de Ecuador, porque yo cuando estaba en Guayaquil y juega el Barcelona, toda la ciudad está con el pueblo de la Barcelona. El no soy de equipo más Barcelona, popular. pero comentaba. Sí, Al margen de esa broma, comentarte que sí, te cuento que somos sociedades muy parecidas, ¿no? Nosotros hemos viajado, como te contaba, con el tema de mi hija, nuestra hija Fiorenza, por lo menos 12, 13 veces a Guayaquil. Ya manejamos en Guayaquil sin GPS porque ya conocemos mucho la ciudad y nos encanta, ¿no? Y por esas casualidades de la vida hemos conocido a grandes amigos sonstatianos como tú. Incluso hemos estado en un forta en Guayaquil y tenemos una extraordinaria relación con amigos hermanos ecuatorianos. Mira, lo que tú has dicho hace un momento de conducir la vida, ¿no? Nosotros como padres de familia tenemos esa dicha, ¿no? Que Dios nos ha dado de conducir la vida de nuestros hijos, ¿no? De nuestras familias. Y eso creo que es un regalo del cielo, que nos permite ejercer autoridad con amor, como tú bien dijiste, las conclusiones que estabas comentando. Me parece muy interesante lo de José Alonso, que entre en una campaña política, porque es importante que gente de la calidad de José Alonso, de ustedes, pueda tomar decisiones y no escuchar decisiones erráticas como nos pasa en nuestros países.
como bien decía Víctor, el tema de Alan García, o de un Fujimori, o de incluso un Correa, son casos de caudillismo que han generado al momento dado muchos problemas sociales, como también algunas decisiones acertadas, como cada uno tendría su forma de pensar. Pero me parece muy interesante la charla, porque nuestra autoridad, como gente vinculada al movimiento y como gente con principios, con valores, y que sobre todo queremos el fortalecimiento de nuestras empresas y la gente que está en las empresas, hace que podamos conducir la vida tanto de nuestros hijos como también de las personas que están a nuestro cargo. Así que nos quedamos muy satisfechos con tu presentación, Roberto, y bueno, Dios mediante, nos veremos en Lima muy pronto. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o dar un comentario? Bueno, yo agradecerte nomás, Roberto, por la presentación. La verdad, digamos, como que lo que nos dices nos ayuda a reconfirmar, digamos, cómo es que debiera ser una autoridad, digamos, a la luz de lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces nos haces un buen refresh de cómo debe ser nuestro accionar, digamos, como autoridades, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco, como dice Jaime, muy buena la presentación. Si nos lo puedes compartir, excelente. Te agradeceríamos un montón. Y eso nomás por mi lado. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más que quisiera comentar o aportar? Bueno, hacerle éxitos a José Alonso, pues, ¿no? Bueno, sí, yo está yendo también muy bien. aprovecho para saludar, acá creo que está Robinson, no sé si nos está escuchando, lo veo aquí en todo caso, lo conozco a Quique Guzmán, y creo que a ellos los conozco, que han estado en Ecuador, estuvo Quique también en un fortalecimiento. Ahí está Robinson. Epa, Robinson. ¿Cómo Hola, estás? Roberto. Saludándote. Hola, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Linda charla, lindo taller. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto Hey, de Quique, escucharte. ¿qué tal? Sí, muy interesante. Quería yo también agradecerte por la charla, muy, muy interesante. Este tema de liderazgo es amplio y definitivamente tu enfoque ha sido muy bueno, ¿no? Espero verte por acá, por Lima, pronto, que puedas venir y poder volver a juntarnos. Sí, claro que sí. Espero estar pronto por allá. Muchas gracias. Un abrazote. Igual. Saludos por casa. Gracias, lo mismo. Saludos a Sarita. Muy bien, Roberto, agradecerte y felicitarte por la excelente presentación. Nos ayudas mucho y habernos dedicado tu tiempo. Y como muchos de los presentes te han comentado, pues eres muy bienvenido acá en Perú y ojalá muy pronto puedas estar por acá y estar todos juntos contigo. Sí, cómo no, encantado. Ojalá pueda estar por allá muy pronto. Claro Vamos que a ver. sí. Y si, bueno, y si llegan por Ecuador, pues estamos a la orden, ¿no? Si llegan a Guayaquil, acá los recibimos con mucho cariño. Buenísimo, Roberto. Un fuerte abrazo para ti y muchas gracias también a todos por haber participado. Cuídense No sé mucho. si me puedes, Rafa, me puedes Sí, regalar sí. una foto tal vez de todo el grupo, pero los que Claro. puedan encender sus cámaras, no sé, me Claro, gustaría claro, llevarme ese claro. recuerdo. Claro, ahí prendamos todas Hay que nuestras cámaras. Alfredo, gracias. Y ahí que Iván nos ayude ahí con la foto, Iván, porfa. Yo la tomo, pero no puedo prender porque estoy con traza de enfermo, así que no lo... No te preocupes, no te tranquilo, preocupes. Iván, tranquilo, Sale tranquilo. sale muy bien ahí tu imagen ahí. ¿eh? Así ya sale la foto. Y me la envías, Iván, por favor. Todos los que puedan prender su cámara, por favor. Sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí voy, ya solo tenemos dos que faltan, pero creo que ahí tenemos, a ver, si miran fijo la cámara, listo, ahí va. Listo, ya Roberto, yo te las mando de aquí al grupo que creamos para la coordinación de esta charla. Muy bien. Gracias.
Gracias, Roberto. Gracias a todos. Cuídense Buenas noches mucho. con todos. Muchas gracias. Muy Gracias interesante, por todo. muchas gracias. Buenas noches, gracias Rafa también. Muchas gracias, Chao. Roberto. Gracias a todos. Chao, chao. Cuídense.